Como dijo el notorio filósofo Biggie Smalls en una de sus canciones, más dinero, más problemas. Y ningún problema ha sido más grande para los ridículamente ricos de la historia que mantenerse a sí mismos y a sus hogares multimillonarios seguros y a salvo. Por ejemplo, veamos a los Rosenberg, una familia poderosa del antiguo reino de Bohemia, quienes a principios del siglo XVIII gastaron el equivalente a $250,000 para construir un foso alrededor del castillo de Krumlov que no tenía agua, sino osos vivos. Pensaríamos que la seguridad es el sistema antirrobos de la casa, o tal vez solo ponerle llave a la puerta principal. Pero los ultra ricos tienen todo tipo de protección, cosas que nunca podríamos imaginar. Y muy pocos pueden compararse con 3 de los recintos más elaborados e impenetrables que estos derrochadores construyeron en el nombre de la seguridad máxima. Están entre las figuras más ricas de la historia. Los tiburones, magnates y dirigentes originales. Y su forma de gastar fue legendaria. Pero cuando se trata de proteger sus fortunas, ¿quiénes tuvieron la mejor defensa de la historia? ¿Y cuál asegurará el primer puesto? Hoy en día la seguridad personal se ha convertido en una industria de $25,000 millones anuales. Pero juntos nuestros 3 derrochadores ancestrales gastaron más que la industria completa, sumando $29,500 millones en protección personal. Eso es más de 6 veces lo que el país de Dinamarca gasta en su defensa nacional. En el siglo XVII, un guerrero japonés gastó una fortuna en una fortaleza tan innovadora e impenetrable que todavía sigue en pie. Incluso sirvió de dojo para una película de James Bond. Solo se vive 2 veces. El número 3 de nuestra lista de obsesionados con la seguridad, el adalid legendario Ikeda Terumasa. Terumasa era un señor feudal en un tiempo en el que Japón estaba dividido en muchos reinos en guerra. Ikeda Terumasa estuvo activo desde finales de los años 1500 hasta principios de los 1600. Tenía una cantidad enorme de tierras, especialmente después de casarse con la hija del último conquistador militar, Tokugawa Ieyasu. En los años 1600, Terumasa luchó en la batalla de Sekigahara, apoyando a su suegro, el hombre más poderoso de Japón, el shogun Tokugawa Ieyasu. Como recompensa por su lealtad, se le otorgó un reino de tamaño considerable que incluía un castillo en la ciudad de Himeji. El castillo de Terumasa en Himeji era importante porque, a diferencia de muchos pueblos con castillos donde estos se centraban en los terrenos que dominaban, Himeji estaba ubicado en un camino importante, lo que le permitía a Terumasa controlar el comercio y el movimiento de la gente. Pero surgió un problema. El nuevo reino de Terumasa se encontraba rodeado por personas que lo querían muerto. Terumasa tuvo varias cosas de qué preocuparse, como muchas de las familias daimyo de Japón. Una fue que sus vecinos y ellos eran a su vez daimyo respetables, pero también tenían que estar atentos a sus rivales en su propio clan. Terumasa sabía que la clave de su supervivencia no era una postura ofensiva, sino una defensiva, e iba a gastar lo que hiciera falta. Si tienes una fortuna de $10,000 millones y te cuesta 1 millón o 2 millones o incluso 3 millones tener seguridad, eso es un buen negocio. Es pelusa de bolsillo para ellos. Las mejoras al castillo de Himeji comenzaron en 1601 y requirieron 25 millones de días de trabajo. Se dice que las murallas de Himeji tienen 15 metros de alto y se extienden por unos 3 kilómetros. La mampostería para los cimientos de piedra del castillo fue agotadora y horrible. Se dice que los trabajadores tuvieron que utilizar lápidas de cementerios cercanos para poder terminar. El resultado final fue la fortaleza más grande y más segura de todo Japón. Terumasa puso atención a cada parte y detalle de la construcción del castillo, incluyendo la muralla externa. Por ejemplo, en el Himeji, las murallas fueron inclinadas de manera que si un ejército llegaba a la base y miraba hacia arriba, no alcanzaba a ver dónde estaba el castillo.
Un elemento de diseño exterior fue a la vez una medida de seguridad y un atractivo decorativo. Una de las razones por las que el castillo es llamado Castillo de la Garza Blanca es porque, primero, tiene yeso blanco en la parte de afuera y lo otro es que la estética es similar a la de una garza blanca que está por tomar vuelo. Debido al alto contenido en piedra caliza del yeso, el castillo Himeji es casi inmune a la destrucción por fuego. El tercero en nuestra lista de líderes con fortalezas increíbles es el adalid japonés Ikeda Terumasa, dueño del castillo de la Garza Blanca. ¿Cuál de los siguientes no era uno de los famosos mecanismos de defensa de la Garza Blanca? La respuesta es C. Felinos de ataque. Aunque Terumasa no tenía guerreros felinos, maximizaba su seguridad de maneras muy impresionantes. ¿Con qué se enfrentaría un ejército que quisiera invadir el castillo de Terumasa? Sigamos el dinero. El primer paso era cruzar 3 pozos, el último de los cuales tenía una profundidad de 30 metros. Paso 2. Romper una puerta acorazada de hierro. Paso 3. Navegar un laberinto lleno de cambios de dirección y callejones sin salida. Paso 4. Sobrevivir una lluvia de flechas o disparos de armas de fuego provenientes de las 1000 aspilleras de los muros principales del castillo. Paso 5. Pasar 4 torres de guardia, equipadas con agujeros mortales, ventanas desde las cuales los soldados podían bombardear a los enemigos con piedras o baños de aceite caliente. Paso 6. Asumiendo que alguien siguiera con vida, la entrada principal abría directamente en la armería del castillo, una habitación de cerca de 560 metros cuadrados, donde 280 hombres armados con mosquetes estarían esperando. Pero todo resultó ser demasiado. Terumasa construyó el castillo de Himeji justo cuando la era de las guerras entre estados estaba terminando. El castillo no solo asustó a los otros de manera que no lo atacaron, sino que a los aliados ya no les interesaba la guerra. Terumasa y sus amigos empezaron a resolver sus conflictos por el diálogo, lo que llevó a una era de paz de 250 años en Japón. Entonces, ¿cuánto invirtió Terumasa en su efectivo sistema de seguridad? Se requirieron 6.200 toneladas de piedra, hierro y materiales de construcción para mejorar las cuencas de las fosas, las murallas y las puertas. Y debemos sumar a eso el pago de 25 millones de días de trabajo. Después, los salarios de 500 samuráis, arqueros y guardias. Las estimaciones más fiables ponen el gran total en alrededor de 300 millones de dólares actuales. Eso es seguridad de nivel platino. Es una cifra muy superior al de otras personas que igualmente se ganaron una mención de honor en nuestra lista por la solidez de sus fortalezas. Hubo un sujeto llamado Barón Erasmus de la Eslovenia del siglo XV, quien construyó su castillo sobre una serie de cavernas subterráneas para poder escapar rápidamente. Pero finalmente no funcionó. La leyenda cuenta que Erasmus se encontró con su destino cuando fuego de cañón golpeó el baño del castillo mientras él lo usaba, y el rey Eduardo I de Inglaterra no cometió el mismo error. A finales del siglo XIII, gastó cerca de 20 millones de dólares actuales para construir el castillo de Conway. Para tener protección las 24 horas, Eduardo hizo que llenaran las murallas de letrinas para que sus soldados pudieran ir cuando quisieran. Pero el derrochador ancestral en el segundo puesto de la lista no construyó un muro para proteger un castillo, sino un reino completo. A diferencia de la famosa muralla china, que fue construida en varios siglos por varios emperadores, esta fortaleza fue la visión de un solo hombre. ¿Quién es nuestro magnate de la seguridad número 2? Rana Kumbha, un dirigente del siglo XV del reino indio de Mewar. Se ha dicho que Rana Kumbha era el dirigente más poderoso de la India. Esta era una dinastía de dirigentes que tenía más de 1000 años. Kumbha heredó el reino de su padre e inmediatamente se encargó de expandir sus límites al atacar reinos vecinos. Rana Kumbha casi siempre estaba ocupado en operaciones militares y salió victorioso de cada una de ellas. Entonces, se podría decir que permaneció básicamente invicto. Kumbha lució sus victorias militares. Incluso construyó una torre de la victoria de 9 pisos en su palacio. Y el precio de esta torre, cerca de $1.000 millones hoy en día.
Por supuesto, ganar todo el tiempo significa que harás muchos enemigos. Entonces la seguridad siempre estaba en la mente de Kumba. Varios reinos competían por la supremacía, entonces él tenía que estar alerta todo el tiempo porque no estaba seguro de si esos reinos iban a conspirar juntos para intentar derrotarlo. Nuestro gurú de la seguridad número 2, Rana Kumba, famoso por ser dirigente de Mewar, un poderoso reino del siglo XV, lo que hoy es el estado indio de Rajasthan. En la región hay varios fuertes, pero nadie construyó tantas ciudades amuralladas como Rana Kumba. Y ninguna fortaleza era tan segura como la que lleva su nombre. El fuerte Kumbhalgarh es parte de la llamada Gran Muralla de la India. En parte es una emulación de la Gran Muralla China. La idea era hacer que tu reino fuera impenetrable, tanto para los reinos competidores como para invasores externos. En sus puntos más fuertes, los muros son de hasta 15 metros de ancho. Son del tamaño de las letras del aviso de Hollywood. Otra manera de dimensionar el ancho de los muros era que podían tener 8 caballeros montados encima de estos uno tras otro. Por muy impresionantes que fueran los adarves, la extensión de la muralla fue aún más sorprendente. 35,9 kilómetros, es decir, 2 veces el largo de Manhattan. ¿Qué protegía la inversión de Kumba? Sigamos el dinero. Un palacio con alas para él y para ella, más de 300 templos, establos para caballos de caballería, una cárcel para mantener a prisioneros de guerra, búnkeres para 700 cañones y viviendas para 15,000 personas, muchos de los cuales eran soldados. Y la única manera de entrar a la fortaleza era por una de 7 puertas muy fortificadas. Estas puertas también estaban ubicadas de manera estratégica para defender contra la versión medieval de los tanques. Los elefantes de guerra. Un buen elefante de guerra entrenado puede correr más o menos a 24 kilómetros por hora, lo cual es rápido. Si observamos el fuente de Kumbhalgarh, se ve que las puertas están ubicadas en curvas cerradas y con cambios de dirección con la intención de intentar evitar el movimiento fácil de esos elefantes. Las medidas de seguridad fueron tan efectivas que ningún enemigo pudo entrar a la fuerza durante la vida de Rana Kumba. Por desgracia para él, la verdadera amenaza estaba dentro de los muros. Lo mató su propio hijo, Uday, de hecho, mientras él estaba rezando. Aunque Kumba cayó al final, ¿cuál fue el costo total de construir esta enorme gran muralla? Los archivos de ese tiempo se perdieron, pero a partir de estimados de construcciones antiguas y modernas, el muro de Kumba costaría un poco más de $90 millones por kilómetro en dinero actual. Como mide 35,9 kilómetros, eso da más de $3.200 millones. Pero hay otro personaje que gastó más en su complejo de seguridad que Rana Kumba e Ikeda Tarumasa juntos. Mientras que estos dos construyeron fortalezas imponentes, nuestro número 1 cavó un agujero muy costoso en el suelo. ¿Quién es el número 1 obsesionado por la seguridad de nuestra lista? Josip Broz Tito, el presidente de Yugoslavia durante la Guerra Fría y el cerebro detrás de la fortaleza bajo tierra más grande y costosa de la época. Él fue un soldado durante la Primera Guerra Mundial. Luchó por el Imperio Austrohúngaro, pero por supuesto, eso después colapsó y el reino de Yugoslavia ascendió en su lugar. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él controló el reino y consiguió volverse el dictador de ese régimen comunista en Yugoslavia. Unió a su nación y era amado por la gente. E incluso en un país comunista de los años 50, el éxito era igual a dinero. Tito era bastante rico. A lo último, tomó el Palacio Blanco, vivió en lo que fueron los aposentos del rey y disfrutó de una riqueza enorme y obscena. Allí se codeaba con actores famosos y con la realeza del mundo occidental. Tito tenía amigos glamurosos, pero también un gran enemigo amargo. El líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin. En la Guerra Fría, Stalin buscaba crear una zona que
amortiguara todo para los estados soviéticos, que en esencia pondrían mucho territorio entre Rusia y el occidente. Y a Tito no le interesaba ser parte del bloque de Stalin. Stalin envió hasta 20 asesinos o incluso más para que se encargaran de Tito, y sin embargo Tito logró salir ileso de esto, y al final le escribió una carta a Stalin. Deja de enviar gente a matarme. Si no dejas de enviar asesinos, yo enviaré uno a Moscú, y no tendré que decirle a varios. Convencido de que su capital sería marcada como objetivo de misiles soviéticos, Tito decidió construir un refugio antibombas. Para el mayor derrochador en seguridad de nuestra lista, el líder yugoslavo Josip Broz, conocido como Tito, el frío de la Guerra Fría golpeaba. Le preocupaba su seguridad y tenía una buena razón. Después, al volverse un enemigo de la Unión Soviética y al temer por la retaliación con armas nucleares, Tito decidió enterrarse en su propio búnker convertido en aldea. En esa cosa cabían cientos de personas. Podía mantener en esencia a su gabinete, su gobierno y a varios más, por el futuro indefinido en el caso de un holocausto nuclear. Su construcción comenzó en 1953 y su nombre oficial fue Atomska Ratna Komanda, o el Arca en corto. Esta estructura estaba diseñada para soportar una explosión nuclear de 20 kilotones. Pero todo eso tenía que mantenerse en total secreto. Construida en un lado de una montaña, desde afuera nadie sospecharía que siquiera existe. La entrada a esta cosa parece una casa común y corriente en la superficie. Adentro de esta casa cavaron un túnel, muy parecido a como Batman escondía su baticueva, la cual era una verdadera ciudad bajo la tierra. Por lo menos 20.000 metros cúbicos de piedra fueron explotados para crear el búnker. Eso es suficiente piedra para construir 2 estatuas de la libertad. ¿Pero qué otros métodos extremos usó Tito para mantener este enorme proyecto en secreto? Los trabajadores no sabían dónde estaban, se les vendaban los ojos para llevarlos a trabajar, y de igual manera se les vendaban los ojos para poder sacarlos de allí. 280 metros bajo la superficie, esta fortaleza subterránea contenía todo lo que una persona necesitaba para sobrevivir a un desastre y algo más. Ellos básicamente construyeron una gran ciudad en forma de herradura con varias habitaciones, salas de estar, oficinas, de todo. Y no era solo un espacio básico con camas y agua en un pote. Estamos hablando de electricidad, teléfonos y todo el confort creado por el hombre. ¿Qué paraíso del fin del mundo compró la riqueza de Tito? Sigamos el dinero. 100 habitaciones, 2 cocinas industriales, un cuarto de operación de un hospital completamente funcional, la suite VIP de Tito, con su propio baño privado. Además, acceso a televisión por cable para ver las noticias del mundo exterior, y 5 túneles de evacuación distintos. Y, por si había alguna duda sobre de quién era el búnker, podías encontrar retratos oficiales de Tito en cada habitación. De un tamaño de 6.500 metros cuadrados, la fortaleza de Tito terminó siendo 20% más grande que la Casa Blanca. Para cuando el arca estaba lista para ser habitada, en 1979, Tito tenía 88 años y murió menos de un año después de su apertura. Lo increíble es que Tito nunca vio su búnker. Solo hubo un poco más de una docena de personas que sabían dónde estaba el búnker, porque estaba muy bien escondido. Y así simplemente cayó en el olvido hasta los años 90. Y hoy se puede visitar en plan turístico. En total, Tito gastó $4.600 millones construyendo su palacio posapocalíptico, lo que hoy en día equivale a $26.000 millones, y eso lo convierte por mucho en nuestro derrochador número 1. Por el mismo precio, Nueva York podría excavar suficientes túneles para hacer 61 nuevas estaciones del sistema de metro. Aunque quizá no querrás esperar el fin del mundo allí abajo. En total, Tito gastó 7,5 veces más que Ikeda Terumasa y Rana Kumba juntos. En términos de escala, esa es la diferencia entre lo que gasta Estados Unidos en su fuerza militar, comparado con lo que Japón y la India gastan en las suyas. Para los del 1% en la actualidad, al comprar seguridad, el cielo es el límite.
Hay muchos tipos de seguridad hoy en día. No se trata solo de lo que ves, también de lo que no se ve. Para los ultra ricos, esto es algo en lo que se pueden gastar millones de dólares, solo para protegerse a sí mismos y a sus familias. Bien sea para evadir una guerra nuclear, luchar contra elefantes de guerra o hackers de la red. En resumen, hemos llegado a la misma conclusión. No hay precio demasiado elevado por un poco de paz.